¿Cuántos tienen gozo y gratitud? Con ese gozo y esa gratitud vamos a reflexionar en la palabra esta mañana. Y el tema de la reflexión de hoy se llama la máxima expresión del amor. ¿Cómo se llama? La máxima expresión del amor. Y yo creo que de alguna manera pues es la continuación de lo que el Señor nos hablaba el viernes. Pero si usted no vino el viernes, pues de todos modos le va a entender, porque la palabra es poderosa. Es como esa espada de doble filo que llega hasta lo más profundo. Amén. Le pedimos al Señor con todo nuestro corazón que nos hable esta mañana, que sea Él hablando a nuestros corazones. Amén. Vamos a buscar Romanos 5, versículo 8. Y lo vamos a leer todos juntos, ahí donde esté en su lugar. Cuando lo tenga, dígame amén. 5, versículo 8. No he escuchado ningún amén. ¿Nadie lo ha encontrado? Ah, ya lo encontraron. Vamos a leerlo juntos, amén. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Amén. La cruz fue la máxima expresión del amor divino. El Padre, el Hijo, nos expresaron su amor de la máxima manera que se podía en esa cruz. Este sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo nos habla de un amor sacrificial, de un amor absoluto e incondicional. Un amor que pone el bien del otro por encima del de sí mismo. Amén. Y eso solamente Dios lo puede hacer. Porque aunque muchas veces en momentos de la vida, no sobre todo, sino que los seres humanos sí podemos hacer sacrificios, pero generalmente los hacemos por las personas que amamos, ¿verdad? Difícilmente nos vamos a sacrificar por un desconocido o por alguien que en nuestro juicio humano no se lo merezca. Y ciertamente ninguno de nosotros se lo merecía. Todo fue por gracia. Amén. El amor de Dios es así, es perfecto, es sublime, es único. Y el amor de Dios es esencia, no es una emoción como nosotros los seres humanos normalmente o generalmente concebimos el amor. Y yo busqué cuál era la definición de esencia. Y esencia, dice la Real Academia, que es lo que constituye la naturaleza de las cosas, lo permanente e invariable de ellas. Por eso dice la palabra, Dios es amor, y esa es la esencia de Dios, el amor. Amén. No es una emoción como en nosotros los humanos, que es un sentimiento, una emoción. El amor humano generalmente responde a méritos, ¿verdad? Ay, si me mira bonito, si me habla bien, si me hace sentir hormiguitas o qué, o maripositas, ¿cómo es? Responde a estímulos, ¿verdad? Algunos se van por otro lado, ¿no? Si me da regalos, si me invita a cosas, no sé. Pero así es generalmente el amor humano, ¿no? Aún el amor más puro de una madre a su hijo, de un hijo hacia sus padres, siempre está esperando algo, ¿verdad? Aprobación, siempre está esperando afirmación, siempre está esperando algo. No es tan incondicional como a veces decimos serlo, ¿no? Siempre espera algo y cuando no recibe ese algo tiene un límite, ¿verdad? Por eso vemos que hay discordias a veces, aún entre hermanos, entre esposos, entre madre e hijo, entre padre e hijo, porque somos humanos, ¿no? Estamos aún en nuestra carne, pero el amor de Dios no es así, porque acabamos de leer que aún siendo nosotros pecadores, Él dio su vida por nosotros. Ese amor de Dios es totalmente por gracia. En el versículo 19 de primera de Juan 4, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. También dice en Romanos 5, que nos amó aún siendo débiles, siendo aún pecadores, acabamos de leer ahorita en la cita que leímos primero. Entonces no teníamos ningún mérito, no habíamos hecho nada bueno y el Señor ya nos amó por gracia.
Por gracia, solamente por gracia. Vamos a leer Efesios 2, del 1 al 8, para que lo comprobemos con la Biblia. No teníamos nosotros ningún mérito para el cual Él debiera amarnos, pero nos amó y nos ama. ¿Ya están en Efesios 2? Amén. Vamos a leerlo de manera alternada para que no se me duerma. Voy a leer yo el primero, usted el 2 y así hasta el 8. Amén. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Como dice en el versículo 4, dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Y al final del versículo 8 dice, esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede dar lo que no es. Para poder vivir una vida en Cristo nos es tremenda y absolutamente necesario aprender a amar, pero en el amor de Dios. Porque creemos ser muy amorosos, porque somos amables, porque sabemos decir cosas bonitas, porque cuando nos enamoramos somos fieles, porque somos buenos padres, o nos decimos a nosotros mismos, ¿verdad? Soy buena madre, he sido buen hijo. Porque a mí, cuando nos pasa algo, ¿no? Si yo nunca le he hecho daño a nadie, y somos así a veces, ¿no? Tenemos un muy alto concepto de nosotros mismos, o muy bajo, pero aún los que son así, ¿no? Un poquito, o hemos sido en algún momento, ya nadie, ahorita no somos así, porque en el Señor no somos así, pero si fuimos así, o hemos sido así, tal vez un poquito depresivos, tal vez en algún momento con la autoestima baja, aún ahí, en el momento oscuro decimos, pero ¿por qué yo? Si no he sido tan malo, ¿no? Pero el amor de Dios ese sí es perfecto. El amor de Dios sí es perfecto. En Él, cuando caminamos en Él, intentando siempre llevar una vida recta, si no aprendemos a recibir el amor de Dios, si no aprendemos a amar conforme al amor de Dios, todo va a ser una dura carga, ¿no? Todo va a ser como mucho sacrificio, como mucho el intentar, el querer sostener las cosas de la vida con nuestras fuerzas, porque esa genuinidad, no sé si está bien dicho, solamente puede salir de Dios, solamente puede venir a nosotros, ser impartido en nosotros, cuando el Señor ya ha nacido en nosotros, cuando nosotros le hemos dado un lugar a Jesucristo, porque dice que Él es amor. Él es el amor, Él es la esencia del amor. Y todo es por gracia. Entonces no hay nada humano con nuestras fuerzas humanas podamos hacer queriendo hacer lo más correcto, lo más recto. Si no estamos en el amor de Dios, siempre nos vamos a enojar porque no nos correspondan como nosotros quisiéramos. Siempre nos vamos a sentir contrariados porque no recibimos de la misma medida que nosotros damos. Siempre vamos a estar en ese nivel terrenal, pero solamente cuando aprendemos a amar en el amor de Dios, entonces, solamente entonces, vamos a poder amar verdaderamente, correctamente. Amén. Vamos a Primera de Juan, capítulo 4. Vamos a leer los versículos del 7 al 10. Para comprobar lo que les acabo de decir.
¿Ya estamos ahí? Se los voy a leer, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación para nuestros pecados. Amén. Si no conocemos a Dios, si no hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, no amamos de verdad, no tenemos emociones humanas que nos impulsan a tomar ciertas actitudes, a hacer ciertas cosas, pero solo son eso, son emociones. Le ponemos un título que dice amor, pero de repente ese amor es como una esponja, ¿verdad? Ay, de repente está lleno de un nombre o de una persona y de repente se apachurra y fácilmente le entra otro, ¿no? Por eso en ciertos momentos de la vida amamos a todos y de repente tal vez odiamos a todos, ¿verdad? Porque no se comportaron como hubiéramos querido que lo hicieran. Y así vamos por la vida, ¿no? Porque no conocemos el verdadero amor de Dios, ¿no? El amor de Dios, dice la palabra, que es para siempre. No lo dice exactamente así, pero lo acabamos de leer porque dice, Dios es amor. Él es la esencia del amor. Y vamos a leer 1 Corintios 13, que muchas veces esto lo usamos para cuando hay una boda y lo usamos para, lo usan a veces hasta mal usado, ¿no? Decir, es que dice la palabra de Dios en 1 Corintios que todo lo tiene que aguantar el amor, todo lo tiene que soportar y te aguantas, ¿no? Si te hago daño, me tienes que perdonar porque dice la palabra. Pero no es eso lo que dice la palabra. Cada quien lo ha de repente interpretado como quiere, ¿verdad? Pero si ya entendimos, ya estudiamos que el amor, que Dios es amor, entonces eso que nunca deja de ser es el amor de Dios. ¿Ya están ahí en 1 Corintios 13? Vamos a leerlo otra vez alternadamente. Voy a leer el 1. Dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Perdón, ya me fui hasta el 10. ¿Pueden leer el 11? Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño. Cuando fui hombre, dejé lo que era niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Vamos a leer hasta el 13 mejor, por favor. Porque estos tres son los que permanecen: la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Amén. Leímos al principio que el amor, en el 8, que el amor nunca deja de ser. Que va a llegar un momento en que, ya no va a haber profecías, ya no se va a hablar en lenguas, ya la ciencia va a dejar de avanzar, ya no va a existir la ciencia. Pero lo que nunca va a dejar de ser es el amor. Por eso les decía, el amor de Dios es para siempre. Y luego dice al final de lo que leímos en el versículo 13, hoy en este tiempo aún permanece la fe, aún permanece la esperanza. Pero va a llegar un día en que ya no va a haber fe, ya no va a haber esperanza. Ya vamos a estar en otro tiempo. Pero lo que va a seguir permaneciendo en la tierra, aunque la iglesia ya haya partido con el Señor, en ese tiempo en el que va a haber muchas cosas que esperemos que ninguno de nosotros vea, en ese tiempo lo que sí va a seguir existiendo es el amor. Esos tres, porque el mayor de todos estos de la fe y la esperanza es el amor. Y el amor es Dios, lo acabamos de leer. Entonces, lo único que permanece para siempre es el amor de Dios. Y vamos a seguir leyendo otras citas que nos confirmen que el amor de Dios es para siempre. Jeremías 31:3.
Y después de eso vamos a leer Efesios 1, versículos 4 y 5. Les voy a leer Jeremías 31:3. Dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y en otras versiones dice, te prolongué mi fidelidad. Con amor eterno. ¿Qué les dice la palabra eterno, verdad? ¿Qué tan eterno puede ser el amor de Dios? ¿Será que Dios me amó desde que nací? Dice la palabra de Dios que desde mucho antes. Vamos a leerlo ahí en Efesios 1, versículos 4 y 5. Amén. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Gloria a Dios. Dice claramente, ¿verdad? Desde antes de la fundación del mundo. No existía el mundo, todavía era todo oscuridad y el Señor ya nos tenía en su corazón y ya nos amaba y ya había planeado salvación para nosotros. Amén. Por ningún mérito, porque ni siquiera existíamos, dice al final del versículo 5, según el puro afecto de su voluntad. Él eligió amarnos, Él nos amó primero, ni siquiera existíamos y Él ya nos amaba, nos tenía en su corazón. ¿Pueden entender el amor de Dios? Amados, no quería que esta reflexión fuera demasiado larga, porque es muy importante que tengamos siempre eso en nuestro corazón. La máxima expresión del amor de Dios es la cruz. Que nunca lo entendamos de una forma diferente. Nunca estemos esperando, ay, Dios no me ama porque le pedí mi carro y no veo claro, ¿no? Dios como que tiene sus escogidos porque al hermano fulanito le va muy bonito y a mí no tanto. No es así el amor de Dios. Nos dio nuestra salvación y si no nos diera otra cosa en esta tierra, nos dio una vida eterna que la vamos a vivir con Cristo. Amén. Nosotros no somos nosotros los que ya conocemos a Dios, los que ya estamos conviccionados de que Él es nuestro Padre, de que Jesucristo es nuestro Señor. No somos definidos por el amor que nosotros podamos dar, sino somos definidos por el amor que recibimos de Dios. Porque de ese amor que recibimos de Dios, de eso es lo que compartimos. Nunca veamos que nosotros podemos expresar el amor en nuestras limitaciones humanas. Nunca veamos eso. En nuestras limitaciones humanas usted puede decir, ay, no, mejor no voy a orar por aquella persona porque no me siento con la fuerza. Nunca diga, no voy a visitar a la hermana tal porque no tengo nada que llevarle. Nunca se llene de esos argumentos humanos porque lo que usted tiene es una perla de gran precio. Lo que usted tiene es un amor que Dios ya ha depositado en su corazón y su depósito puede ser tan grande como usted permita que Dios lo llene. Y de ese depósito tomamos, no importa tampoco nuestra circunstancia. Si no tengo un peso en la bolsa y me voy a ir caminando, pero voy a vivir con un gozo y una alegría de saber que el Señor va conmigo, que esa persona que no le conoce no tiene eso que yo tengo, que se llama Dios en el corazón. No tiene eso que yo tengo, que son las buenas nuevas que yo ya aprendí en la palabra, las que cambiaron mi vida, las que me hacen sonreír a pesar de cualquier duelo, de cualquier circunstancia económica, emocional que esté viviendo, de cualquier cosa que alguien me haya querido venir a decir para hacerme sentir mal. Tal vez en un momento lo logre, ¿no? Esas voces que me han maldecido, tal vez esas voces que me han hecho sentir mal. Lo digo así para no ahondar demasiado, ¿no? Cualquier voz contraria, cualquiera de esos dardos que el enemigo lanza, usando a veces hasta las personas más cercanas, o en casos más fuertes, ¿no? Como lo que ahora está viviendo mi familia, ¿no? Mi tía con su nieta, esas voces que dicen, ya no hay nada que hacer. Los que han leído el grupo, yo les pedí oración por mi sobrina, la hija de una prima, porque pues los médicos dijeron, ya no hay nada que hacer, ese tumor
ese fibroma, pues que al final de cuentas es un tumor, ha crecido demasiado, está justo en el área del cerebro donde están todos los signos vitales y no hay manera de operarlo. Entonces ayer ella ya fue dada de alta, totalmente desahuciada, a esperar el momento en su casa, una niña de 16 años. Y la paz de nuestro corazón es que seguimos confiando que Dios puede hacer un milagro. Yo sigo creyendo que Dios puede hacer un milagro. No he podido, no he sentido de Dios hacerle una llamada a mi tía, así es que ella escucha mi voz. Le he mandado solo mensajes porque ella tiene su fe diferente. He preferido que sea el Señor que siga obrando y ella nunca ha recibido el diagnóstico, ella también sigue esperando un milagro. Y si la voluntad de Dios fuera otra cosa, le seguimos dando gracias, porque yo sé que la salvación va a llegar a esa familia. Y yo lo he vivido en mi propia familia y a veces la salvación llega de esas formas catastróficas, ¿verdad? No quisiéramos que pasara, pero así sucede. Pero ¿qué es lo más importante? Yo le decía a mi mamá, le decía, mami, puede sonarte cruel, no son familia de ella, son familia de mi papá. Y yo le decía, puede sonarte muy cruel, y dices que a mí me impacta mucho una niña tan pequeñita. Y le decía yo, mami, esa niña precisamente por eso, porque es pequeñita, porque está apenas empezando a vivir, ella se va a ir con el Señor. Pero ¿qué va a pasar, no? Con los abuelos, que ella es la luz de sus ojos, con los padres, porque ella es la única, tienen solo 2 hijitos, una niña y un niño, entonces ella es la única niña. Entonces le digo, oremos por todos, no solamente por el milagro que estamos esperando, sino por todos. Pero ¿será que Dios no muestra su amor aún en medio de esas circunstancias? Muestra su amor en medio de ese sufrimiento. Lo muestra, por supuesto que lo muestra. Abre las puertas, pone en el corazón la palabra precisa, pone el consuelo. Él lo hace y también puede hacer un milagro. Yo lo sigo creyendo. No voy a dejar de creer que Él puede hacer un milagro. Hemos oído milagros, hemos oído personas testificar de milagros. Tal vez somos de aquellos de los que algunas veces el Señor nos ha dicho sí. Yo les puedo testificar de las dos cosas. He clamado por milagros cuando el Señor ha dicho, no es esa mi voluntad. Pero también he clamado por otros y el Señor ha dicho sí. Entonces yo no les puedo decir, Dios no hace como uno quiere, Dios hace como Él quiere. Y aún en los que Dios ha dicho no, con el tiempo Él me ha revelado el porqué de su no. Y el propósito del porqué ha sido mucho más grande. La respuesta, la recompensa, el plan de Dios, que uno no lo ve cuando está en sus circunstancias, pero lo ve pasado el tiempo, uno lo puede ver. ¿Por qué? Porque el Señor, si permanecemos en Él, nos va levantando, nos va elevando hasta sus alturas. Y entonces desde arriba, en sus alturas, las cosas se ven diferentes. Ahí uno ya puede ver como el mapa más completo y uno puede entender que el propósito de Dios siempre, siempre, siempre es mayor. Amén. Así que no nos definimos por lo que nosotros podamos en nuestras fuerzas humanas dar. Siempre pensemos, yo, como dijo ese apóstol, ¿no? Que le decía, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Así que si usted está lleno, lleno, lleno del amor de Dios, eso le es suficiente. Cuando usted vea una necesidad, diga, no tengo yo ahorita nada, pero voy a encontrar la manera. Y tenemos testimonios aquí. Ayer Orki me daba un testimonio muy bonito de su familia. Alguien le llama con una necesidad y dice, pues yo ahorita no lo tengo, pero el Señor mueve su corazón y dice, hay amor en mí, hay amor en mi familia, y no solamente lo que me pidieron, ¿verdad? Sino un poquito más. Y el Señor hace eso. Pero si tenemos en nuestro corazón el amor de Dios, si solo estamos en nuestras limitaciones humanas, no hacemos nada bueno ni para nosotros mismos, ¿verdad? No soy capaz ni de hacer algo con lo que hay creativo, con lo que hay en mi despensa, porque digo, no tengo carne, no hay que comer. Pero si te pones creativo, vas y buscas y con un poco de harina y por ahí, ya que nos ha dado muchos testimonios igual de eso. Hasta postre, ¿no? Hasta postre hay al final de cuentas. Si nos ponemos creativos, si no cerramos nuestra mente a nuestras limitaciones humanas. Amén. Entonces no nos definimos por lo de esta tierra, nos definimos por el amor que recibimos de Dios, al que voluntariamente nos debemos
sumergir cuando lo reconocemos como nuestro Dios y Señor. Así que si nuestro corazón todavía en este tiempo, yo espero que no, ¿verdad? Pero si todavía en este tiempo por ahí hay alguna raícita en tu corazón que todavía esté sufriendo porque en algún momento hubo abandono, porque hubo rechazo, porque hubo desamor, porque la persona que tú esperabas que te amara no te amó como te debió haber amado, o muchas cosas que a veces ahí buscan, ¿no? Todavía yo siento que ya no, pero hay una raícita ahí que está pero bien arraigada, que por más que lo puedo por encima vuelve a salir, ¿no? Porque la raíz está pero bien arraigada. Dejemos de mirar abajo, como las avestruces. ¿Usted ha visto alguna vez una avestruz en persona? Miden casi 3 metros las avestruces, pero cuando tienen miedo meten la cabeza en la tierra. Hay animalitos más pequeñitos que se sienten más valientes, ¿verdad? Y la avestruzota, yo la única vez en mi vida que he visto una avestruz, yo no me imaginé que fuera una ave tan grandotota. Mide casi 3 metros una avestruz. Pero cuando tiene miedo, mete la cabeza en la tierra, no mira para arriba. Entonces, no seamos como la avestruz. Nosotros debemos de mirar para arriba porque no somos avestruces ni somos gallinas, somos águilas. Así nos quiere ver el Señor y así lo dice la palabra. Somos águilas y Él quiere que extendamos nuestras alas y que las abramos y que volemos a las alturas que Él ha dispuesto para nosotros. Amén. Somos hijos de Dios, somos cuerpo de Cristo, fuimos comprados a precio de sangre. Y no fue cualquier sangre, no fueron 2 palominos que se sacrificaron en un altar, o como hacen en otras doctrinas, ¿verdad? Que se ofrendan